Así que tome su libreta de apuntes, su agenda, su cuaderno, lo que usted usa para anotar allí lo que el Señor le habla y lo que vamos aprendiendo. Porque hoy vamos a iniciar un tema que vamos a estar desarrollando por varias ocasiones y vamos a estar muy bendecidos y muy atentos a lo que el Señor va a estar hablando con este tema. Ese tema le he titulado Los lazos del cazador. Imagínense usted, los lazos del cazador. Antes de entrar a él, vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos guíe, que sea Él por su Espíritu Santo revelándonos su verdad, instruyéndonos, edificándonos y que seamos realmente fortalecidos en la fe, en esta bendita palabra de Dios. Padre, te damos gracias, te damos toda honra y gloria a ti, nuestro Dios. Gracias por cada hermano y hermana que está ahí atento, que está allí dispuesto, Señor, para escuchar tu palabra, recibir, Señor, lo que tú tienes para cada uno. Gracias, mi Dios del cielo, por esta oportunidad donde juntos, a través de esta forma, podemos llegar a tu palabra, Señor, a esta fuente de vida, porque tu palabra, Señor, es más dulce que la miel. Tu palabra es refinada en horno de tierra 7 veces, más refinada que el oro mismo. Señor, gracias por tu bendita palabra. Gracias, Dios de los cielos, porque ella es vida a nuestra alma, Señor. La recibimos en esta hora porque tú la envías también para salvar de la ruina y tú la envías para sanar. Gracias porque tu palabra, Señor, es viva y eficaz. Gracias, mi Dios, por dárnosla ahora como esa provisión tuya que viene del cielo. Y tu palabra, Señor, llevará el fruto para el cual tú la has enviado. Que lo haga así en nuestros corazones. Tu palabra, Señor, actúe en nosotros con ese poder que hay en ella, porque es palabra viva. Gracias, Padre, y muchas gracias, Señor, por guiarnos, por tu Espíritu Santo en esta hora. Recibimos esta palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los lazos del cazador. Es una serie que vamos a estar mirando. Hoy no vamos a evacuar todo el tema, hoy solamente vamos a ver uno de esos lazos. Estaremos entonces hablando de varios lazos del cazador en varias ocasiones, así que usted no se lo puede perder. En el Salmo 91:3 hay una partecita del versículo que dice: Él te librará del lazo del cazador. Te librará del lazo del cazador. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre el lazo y el cazador. Hagamos definición de eso. ¿Qué es un lazo? Seguramente usted sabe qué es un lazo, pero aquí se usa de manera metafórica, de forma simbólica, para representar a toda trampa, todo aquello que usa un cazador. En este caso se habla de lazo, pero igual está hablando de las trampas que usa normalmente un cazador para atrapar la presa. En Job capítulo 18, versículo 9 y 10, dice la Escritura: lazo prenderá su calcañar, se afirmará la trampa contra él. Su cuerda está escondida en la tierra y una trampa le aguarda en la senda. Note usted entonces cómo el mismo texto bíblico nos está hablando de lazo y lo amplía en aquel término de trampa, porque es algo que está representando a toda forma como un cazador usa, lo que él usa para atrapar aquello que está queriendo conseguir. Entonces, aquí de igual manera lo estaba mencionando como trampas contra personas. Bien, también hablemos del cazador un poquito. ¿Quién es el cazador? Pues en este caso, hablando así muy literalmente, muy sencillamente, pues el cazador es el que caza. El que caza, no caza personas en matrimonio, no, el que caza con Z. El cazador, el que atrapa, el que busca coger una presa, el que usa los lazos para atrapar. En Proverbios 6:5, por ejemplo, Proverbios 6:5 dice: escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Escápate como gacela. La gacela, pues, aquel animalito del campo que los cazadores, y más en el contexto bíblico, pues se maneja de cómo ellos buscaban ir a atrapar
a aquellos animales y dice entonces, escápate, como gacela del lazo, de la mano del cazador. O sea, como quien dice, no cayó en la trampa, se pudo escapar. Y como ave de la mano del que arma lazos, porque también se usaban trampas para atrapar las aves. Y seguramente me escucha alguien que en la vida o en la niñez o en su juventud usó esto en el campo o en su casa, en el patio de su casa, en la forma de cómo atrapar a algún animal que usted quería coger. Muy bien, entonces no nos es muy desconocido esto acerca del cazador y acerca de los lazos o las trampas que se pueden utilizar. Vamos a mirar en esta serie por lo menos 20 lazos diferentes. Algunos lazos que usa el cazador, que podemos identificar como el maligno, pero que a veces nosotros mismos somos los que nos echamos el lazo al cuello, o nosotros mismos nos ponemos los lazos y nos enredamos en ciertas trampas. Vamos a mirar entonces hoy como primer lugar el lazo de la angustia como un lazo. ¿Cómo así? Tal vez usted se pregunte. ¿Cómo así que la angustia como un lazo? De hecho, hemos conocido la angustia simplemente como una emoción, como algo que sentimos ante una X o Y situación. Pero hoy vamos a mirarlo como un lazo. En el Salmo 142, versículo 3, dice, cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba, me escondieron lazo. Y el Salmo 116, versículo 3, Salmo 116, versículo 3 dice, me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado. Noten ustedes la expresión del salmista, cómo él está hablando de su condición, de su espíritu. Y dice, mi espíritu se angustiaba dentro de mí. Y luego termina diciendo, estoy volviéndome al 142, versículo 3, Salmo 142, versículo 3. La última parte de ese versículo dice, en el camino en que andaba me escondieron lazo. Así que hay una relación entre la angustia que hay en su espíritu y el lazo que le escondieron. Hay una relación directa. La angustia como un lazo que viene a la vida por, de hecho, situaciones que suceden o que están alrededor y producen eso en el corazón de la persona. Y el versículo 3 del 116, Salmo 116, el versículo 3 menciona ligaduras y dice, me rodearon ligaduras. Sigamos hablando de los lazos, esas ligaduras como lazos, dice, ligaduras de muerte. Me encontraron las angustias del Seol. Y de nuevo vuelve y menciona angustia en relación con ligaduras. Entonces, estamos hablando de la angustia como un lazo, la angustia como una ligadura, como algo que amarra, que ata el alma, que ata el corazón. Ahora, aclaremos un poco qué es angustia. ¿Qué es la angustia como tal? Es una emoción profunda producida por la presión de las circunstancias o por la oposición de otros. Oposición hacia ciertas acciones que una persona desea hacer o ciertos proyectos, cierto emprendimiento, y hay quienes se oponen y están ahí en contra, y eso puede causar un lazo de angustia en la vida de la persona, o las circunstancias alrededor, las adversidades, las cosas que a veces no se nos dan como queremos, o lo que sucede a nuestro alrededor a nivel social, a nivel político, a nivel económico, o a nivel de salud, y de tantas otras áreas de la vida que suelen suceder y a la vez pueden producir esa presión que lleva a la angustia. En estos tiempos que hemos vivido, en este 2020, en este primer trimestre y ya el segundo trimestre del año, ya vamos hacia el tercero, prácticamente estamos en él. Así que estamos viviendo unos tiempos de angustia por la situación que ha sucedido en el mundo, en nuestro país, en nuestra ciudad. Muchos han caído en una angustia profunda, en una angustia impresionante, de tal manera que hoy en día se han aumentado los casos de personas que han necesitado ser atendidas por psicólogos, y aún algunos han sido llevados hasta psiquiatras, y otros han sido medicados o han buscado alguna manera de cómo sobreponerse a esa angustia del corazón. Y no solamente personas adultas, niños
niños, jóvenes. Y lo estoy diciendo porque me consta y nos ha tocado aún atender personas en angustia. Y no solamente personas sin Cristo, sin Dios, aún también personas que dicen y han dicho confiar o creer en el Señor. La angustia ha llegado por esas situaciones de adversidades, por las circunstancias alrededor, pero es algo muy humano, realmente muy humano. Pero también angustia, de la palabra angustia viene también la palabra angosto. ¿Le suena familiar esa palabra angosto? Angosto tiene que ver también con falta de espacio y también tiene el significado de oprimir u opresión. Entonces, algo angosto es algo que oprime, es algo que no tiene un espacio amplio, como que está en una estrechez. Y eso es una opresión o falta de espacio, y podemos aplicarlo a la mente. Una falta de espacio y una estrechez mental, una estrechez emocional, una estrechez espiritual. O sea que hay algo que oprime allá adentro, en la mente, que deja la mente fijada en un solo pensamiento, en una sola situación, y la persona está ahí clavada en ese pensamiento. Es como una obsesión que se pone ahí en su mente. Y las emociones que están afectadas de igual manera, que no pueden reaccionar, que no pueden sobreponerse a una debilidad, a una frustración, a una desilusión, a esa situación que lo lleva a decaer cada día más, a sentirse sin fuerzas para enfrentar, para seguir luchando. Eso también es estrechez emocional. De igual manera, una estrechez espiritual donde no hay una confianza real, absoluta en Dios para poder fortalecerse en el Señor. Todo eso es parte de la angustia. Pero también hay otros sinónimos de la palabra angustia, como es ahogo, asfixia, es otra palabra muy de moda ahora, asfixia e intranquilidad. Así que la angustia también lleva a personas a sentirse como asfixiados. Es una asfixia emocional, pero muchas veces los somatizan y se siente una asfixia física. Esa asfixia como que no le deja respirar, no le deja tranquilo, que está en una gran ansiedad, como en una desesperación. Eso es angustia. Ahora, Jesús vivió la angustia. En Marcos capítulo 14, versículo 33 y 34, dice así la Escritura: y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Qué interesante, qué tremendo esto. El mismo Jesús lo vivió como ser humano, porque era humano, verdaderamente humano, hombre verdaderamente hombre. Y Jesús sintió lo que siente el hombre en la tierra, aunque Jesús, aquí en esta situación, Jesús está viviendo algo muy particular. Lo que angustió a Jesús fue el tener que morir llevando los pecados de la humanidad sobre él mismo. Eso fue lo que angustió a Jesús. Aquel quien es la vida había de experimentar la muerte. Él, quien es el santo, había de experimentar la carga del pecado del hombre. Aquel que nunca pecó, que no hubo engaño en su boca, que nunca hizo maldad, debía de cargar con la maldad suya y la maldad mía, con la maldad de toda la humanidad, de toda la historia. Su propio cuerpo, en su alma, ahí sobre esa cruz, cargar con todo lo malo. La Escritura dice que Dios lo hizo pecado por nosotros. O sea que Él fue aquel que llevó todo el pecado y la maldad del ser humano sobre sí mismo. Eso angustiaba a Jesús, pero tenía que llegar hasta allá. Era la voluntad del Padre. No había otra forma de rescatar al hombre de la angustia del pecado, de la angustia de la maldad, de la angustia que produce el estar perdido,
el no tener esperanza de vida eterna. Jesús sufrió esa angustia. Y ahí estaba, dice el Señor, le dijo a los mismos discípulos, dice la Escritura que Él comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo a ellos, mi alma está muy triste. Se sentía estrecho en su alma, en su corazón. Y dice hasta la muerte, porque Él sabía lo que tenía que enfrentarse. Pero algo bien hermoso aquí es que le dice, quédense aquí y velen. ¿Y qué iba a hacer Él? Él iba más adelante a orar. Tengan en cuenta eso, muy importante. Jesús en medio de la angustia fue a orar. Y no oró un momentito, oró mucho tiempo. Por lo menos en esa ocasión, en esa noche, oró 3 horas. Ahora, la angustia en la experiencia de los creyentes se refiere a aquello que les viene encima desde afuera. Son cosas que vienen desde afuera a afectar a los creyentes a través de persecuciones, de aflicciones, de tribulaciones, de maltratos de otros por causa de la fe. Entonces se define como aquello que les viene encima desde afuera. Aquello que constituye una carga para el espíritu. En 2 Corintios capítulo 4, versículos 7 al 9, 2 Corintios capítulo 4, versículos 7 al 9 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Qué tremenda verdad la que nos presenta aquí la palabra del Señor. Y el apóstol Pablo lo dice de esta forma tan especial. Tenemos este tesoro, esa gloria del Señor, a Cristo mismo. Dice, en vasos de barro, nosotros como vasos de barro, pero dentro de nosotros está este gran tesoro, la esperanza que hay en Cristo Jesús. Cristo mismo en nosotros. Y dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Porque en el caso de nosotros, en nuestra debilidad humana, vivimos toda esta clase de experiencias que vienen de manera externa, pero que afectan nuestro interior, afectan nuestra alma, nuestro corazón. Pero noten lo que dice aquí, quiero resaltar esta partecita de estos versículos que acabo de leer, cuando dice, nosotros que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Cuando él dice, mas no angustiados, está resaltando el hecho de que no caemos en la angustia extrema. Que hay tribulaciones, las hay. Que hay dificultades, las hay. Que pasamos por dolor, lo hay. Pasamos por dolor, pasamos por lutos, pasamos por tristezas, pasamos por pérdidas. Claro que sí, este mundo es de aflicción. Pero dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. O sea, no llevados por la angustia, dominados por la angustia, no llevados a una angustia extrema. Es lo que Pablo aquí está resaltando, mas no angustiados. La angustia es una conmoción profunda, extrema, que experimenta el hombre sin Dios. Si bien el cristiano también la experimenta, pero en un grado menor. Pero el ser humano sin Cristo, sin Dios, seguramente usted recordará cuando usted no tenía a Cristo en su vida, no vivía realmente la fe, no tenía a Cristo siendo el Señor de su vida, viviendo para Él, que también tenía problemas, también tuvo angustias anteriormente y que seguramente eran terribles la forma de vivir o pasar por esa experiencia, pero que ahora en la fe, teniendo a Cristo, teniendo al Señor en su vida, ahora el asunto es diferente, porque está bien, se siente angustia, quizás se siente dolor, se siente aflicción, pero ahora tenemos unos recursos súper poderosísimos en el Señor para levantarnos de nuevo en medio de esas situaciones. Lucas capítulo 21, versículo 25 y 26 dice así, Lucas 21, versículo 25 y 26. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas.
Note usted lo que dice aquí la Escritura, por causa de los acontecimientos que proféticamente ya estaban dados y que se han ido cumpliendo, se están cumpliendo y se cumplirán. Dice que en la tierra habrá angustia de las gentes. Angustia, angustia, una desesperación, una aflicción profunda, un ahogo, un asfixiamiento, una desesperación tal que la gente no tendrá a dónde acudir, a dónde ir, no sabrán a dónde correr, dónde refugiarse. Esa es la verdadera situación. Pero en el caso de los creyentes, sí tenemos a quien correr. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y será levantado. Allá es donde hay que correr, al nombre de nuestro Señor. Así que hay una diferencia enorme. En la tierra angustia de las gentes, por las cosas que suceden, por las cosas que sucederán, porque no tienen ninguna esperanza. Pero Jesús a los suyos les dice, cuando ustedes vean que estas cosas comienzan a suceder, levanten la cabeza, pónganse derechitos, porque su redención está cerca, dice el Señor. ¡Qué palabras! Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿cómo vamos a angustiarnos? Al igual que los demás que no tienen ninguna esperanza. Si me escucha alguien que no tiene esta esperanza en su corazón, le invito a que usted entregue su vida a Cristo. Déjelo a Él ser el Señor de su vida. Arrepiéntase de sus pecados y venga Jesús. Confía en Él, crea en Él y Él te va a dar esa paz y también esa seguridad en Él. Solamente Él lo puede dar. La angustia lleva a varias situaciones. Una de esas es a tomar decisiones fatales. Por angustia hay quienes se han suicidado. Por ejemplo, en el caso bíblico tenemos el caso de Saúl, aquel rey Saúl que después de que él desobedeció a Dios y estuvo lejos de Dios, luego consulta a divinos y comienza a actuar de maneras muy extrañas, sin la dirección de Dios, se enfrenta a una guerra y viendo que está perdiendo la guerra y que van a venir aún a cogerlo a él también, entonces se echa sobre su espada, él se suicida. Se echa sobre su espada para matarse, para quitarse la vida, en medio de la angustia, en medio de la ansiedad, en medio de la desesperación. Esto hizo el rey Saúl, pero también Judas. Todos sabemos la historia de Judas. ¿Qué hizo Judas? En medio de la angustia, de su remordimiento, de lo que sentía en su corazón por lo que había hecho, Judas fue y se ahorcó. Bien, esas son algunas cosas que la angustia lleva a las personas a hacer. Por eso es un lazo que no es algo bueno, que usted no puede simplemente reconocer que lo tiene, pero dejar que eso le domine y que vaya avanzando y que usted lo vea como algo normal, simplemente esa angustia. No, es un lazo que el enemigo quiere usar para llevarte a hacerte tomar decisiones erróneas, equivocadas, y no es lo que Dios quiere para con tu vida. También la angustia lleva a quejarse contra Dios. Hay personas que se quejan contra Dios y en ese quejarse contra Dios lo que están manifestando es rebeldía. La queja contra Dios es rebeldía. Es irse en contra de Dios, reclamarle a Dios por cosas que no entendemos, porque la verdad es porque no las entendemos. No es que las entendamos, es que no entendemos muchas cosas. Nuestra mente es finita, limitada. No alcanzamos a comprenderlo todo y entonces por esa nuestra ignorancia nos levantamos contra Dios y muchas veces nos quejamos y nos rebelamos contra Él. Eso lo produce la angustia también en los corazones. Y el enemigo ese lazo lo usa para llevar a muchos a quejarse contra Dios, a hablar contra Dios, a rebelarse contra Dios. Pero también la angustia lleva a buscar soluciones equivocadas, como por ejemplo el caer en las drogas o simplemente estar viviendo de tomar pastillas, de estarse dopando, de estar como sedado, como que controlado por medicamentos. Hay situaciones en las que son necesarios aquellas cosas, pero cuando se busca solamente y se vive de eso para solucionar esa angustia, es porque algo falta. Falta conocer algo o falta conocer a alguien más a fondo. Otros caen en los juegos y otros entretenimientos o escapismos de la vida para tratar de aminorar un poquito esa angustia, esa desesperación del corazón. Pero permítame decirle, ahí no está la salida, ahí no está la solución. Allí no vas a poder encontrar el poderte reponer de ese problema emocional.
¿Cómo ser libre de la angustia? ¿Cómo ser libre de ese lazo de la angustia? Haciendo lo que Jesús hizo. Cuando Él fue al Getsemaní con sus discípulos y Él les dijo, mi alma está muy triste, y comenzó a angustiarse delante de ellos y les dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Luego Él, dice la Biblia, fue y oró. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Oró, fue al Padre y se sometió a la voluntad del Padre. Él le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. Si es posible, Padre, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y de hecho, al final, era la voluntad del Padre la que había de hacerse para que pudiéramos ser salvos a través del sacrificio de Cristo. Pero Jesús se sometió a la voluntad del Padre. Eso es un acto muy hermoso que nos enseña a nosotros. En medio de la angustia, reconozcamos la voluntad de Dios por encima de todo. Y en segundo lugar, oremos, vayamos a Él a orar. Haciendo lo que hizo David. ¿Qué hizo David? Cuando su hijo Absalón se le rebeló y quiso derrocarlo y aún matar a su propio padre, a David, David salió huyendo con unos hombres que le siguieron y su hijo Absalón se tomó el reinado de la nación. David se va huyendo y va descalzo por la montaña y va llorando, dice la Biblia, va llorando, y hasta los hombres que van con él también van llorando, se sienten derrotados. Pero David va subiendo al monte de los olivos, va subiendo a aquel monte. ¿Y sabe a qué subió David allí? Dice la Biblia claramente, a adorar a Dios. En medio de su angustia, en medio de su dolor, en medio de sus lágrimas, David subió a adorar a Dios. Mi querido hermano, hermana, tenemos recursos muy grandes para nuestra angustia. Tenemos a dónde ir, a dónde recurrir. Y David fue fortalecido en Dios. Ahora, también tenemos el ejemplo de una mujer, lo que hizo Ana. ¿Qué hizo Ana, la madre del profeta Samuel? Cuando se sintió en angustia extrema, en su corazón estrecho, cuando ya no podía más, vino a su corazón el ir al templo a orar. Y fue al templo y derramó su alma delante del Señor, derramó su angustia, derramó su espíritu delante de Dios, y de allí salió fortalecida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en medio de la angustia? Cuando está ese lazo de angustia queriéndonos llevar a otras situaciones y a alejarnos de Dios y hacernos murmurar contra Dios o quejarnos contra Dios o hacer que nosotros nos rebelemos contra Dios o que tomemos otras decisiones equivocadas, la decisión más correcta es ir a los pies de Cristo. Oración, adoración. ¿Qué más podemos hacer ante este lazo de la angustia? ¿Cómo ser libres? Llevando la angustia al único que la puede quitar. El Salmo 141, versículo 8 al 10 dice, por tanto a ti, oh Jehová, Señor, miran mis ojos. En ti he confiado, no desampares mi alma. Guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas de los que hacen iniquidad. Caigan los impíos a una en sus redes, mientras yo pasaré adelante. Qué confianza la del salmista. No niega su situación, pero él está orando a Dios. A ti miran mis ojos, Señor. Y dice, en ti yo he confiado. No desampares mi alma. Y luego dice, guárdame de esos lazos que me han tendido, de las trampas de los que hacen iniquidad. Líbrame, Señor, de esos lazos. Mi querido hermano y hermana, también necesitamos entender que hay uno alrededor que anda buscando tirar lazos aún sobre los creyentes, para llevarlos a angustia, a desesperación, a desconfianza, a ansiedad profunda. Necesitamos ir al Señor, quien rompe los lazos y las ligaduras, y rompe todo esto para hacernos libre en su nombre. De igual manera, obedeciendo su palabra, para ser libres de estos lazos, obedeciendo su palabra. Primera de Pedro 5, versículos 6 y 7. Primera de Pedro 5, versículos 6 y 7, dice la Escritura, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad, que también es angustia. La palabra ansiedad es un sinónimo de angustia. Echando toda vuestra ansiedad, toda vuestra angustia sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Qué hermosa invitación del Señor. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Hay que humillarse, tomar la iniciativa, voluntariamente, humillarse, decirle, Dios, me rindo, Señor, me rindo a tus pies, me rindo ante tu grandeza, me rindo ante tu poder, Señor.
Aquí está mi alma, Señor, es tan pequeña ante ti, Señor, pero necesito que tú obres, que tú me liberes de estas ligaduras de angustia, de ansiedad. Y el Señor lo hará, porque eso Él lo ha prometido, y a eso vino Jesús, para que usted y yo seamos libres de todos estos lazos. La libertad del lazo de la angustia se halla en aquel que por nosotros se sometió a ella. Él se sometió a la angustia. En Isaías 53, versículo 7 y luego el versículo 11, dice así: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Escuche, angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Jesús, en lugar del espíritu angustiado, ahora nos ofrece manto de alegría. Bendito y alabado sea su santo nombre. ¿Qué vas a hacer en medio de la angustia? Recuerda que la angustia es un lazo que el cazador sabe usar muy bien para dañar vidas, para robar tu fe, tu confianza y tu paz. No lo permitas, no lo permitas. Descubre hoy que es un lazo de ese cazador maligno y perverso. No permitas que se salga con las suyas. Hoy venimos a Cristo, aquel que nos ofrece libertad, aquel que rompe los lazos y las ligaduras de nuestra alma, nuestro precioso Salvador, el Señor Jesucristo. Vamos a orar a Dios. Ahí donde usted se encuentra, dele gracias al Señor. Quizá alguno ha estado angustiado o pasó por un tiempo de angustia y ahora dice: oh, yo estoy libre, ahora el Señor me dio esta libertad y esta paz. Alabe a Dios por ello. Pero si hay alguien que ha estado en angustia por alguna razón, alguna situación en su vida, presenta tu alma delante del Señor. Dile seguramente como el salmista, dile al Señor también: a ti, oh Jehová, Señor, miran mis ojos, en ti he confiado. Dile: no desampares mi alma, guárdame de los lazos que me han tendido, de las trampas de los que hacen iniquidad. Padre, mira a aquellos que en esta hora, Señor, han recibido esta palabra, se han sentido, Dios, como enlazados por la angustia, estrechos en su mente, estrechos en su alma, estrechos aún en su espíritu, con una opresión, Señor, que les carga, una opresión que no les deja respirar, que les hace sentir como asfixiados. Padre glorioso, mira aquellos que en esta hora, Señor, reconocen que necesitan venir a ti, acudir a ti, rendirse a tus pies, Jesús. Gracias por esa libertad con que Cristo nos hace libres. Gracias, Señor Jesús, porque tú también llevaste la angustia, angustiado tú y afligido, no abriste tu boca, Señor. Como cordero, como oveja fuiste llevado al matadero, delante de tus trasquiladores. Enmudeciste, no abriste la boca, pero sufriste, Señor, la angustia de la cual hoy tú nos liberas, de la cual hoy tú rompes las cadenas, los lazos, las ligaduras, Señor. Gracias, Padre, por traer libertad a los corazones, por traer libertad a la mente, por traer libertad al alma, por traer libertad al espíritu angustiado. Gracias por ese manto de alegría. Gracias, Señor. Bendito tu nombre. Damos gloria a ti, Señor, para siempre. Te invito a que cantemos esta canción. Él es mi paz, Él ha roto todas mis cadenas. Él es mi paz, Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuidará de mí.
Él es mi paz, Él es mi paz. Echa toda tu ansiedad sobre Él, pues Él cuidará de ti. Él es tu paz, Él es tu paz. El Señor te llene con su paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Sé libre de la angustia, yendo a Cristo Jesús, recibiendo de Él su manto de alegría. Él quita de ti el espíritu angustiado. Bendiciones. Nos veremos pronto si el Señor lo permite.